Los invitamos a hacer memoria, recordando a Jaime Gómez Velázquez, quien fuera concejal de Bogotá, líder sindical de la ETB y asesor de Piedad Córdoba, la senadora, cuando fue desaparecido en la mañana del 21 de marzo de 2006 en inmediaciones del Parque Nacional aquí en la capital. Gracias a la presión de sus familiares y amigos, el cuerpo sin vida de Jaime Gómez fue hallado 1 mes y 2 días después de su desaparición. Desde entonces han pasado 6 años y la Fiscalía no ha aclarado si se trató de un accidente o de un crimen. Para los familiares no hay duda, para Piedad Córdoba tampoco, de que se trató de un crimen de Estado. Vamos a recordar a Jaime Gómez. Bienvenidos. Mi papá era una persona muy alegre y creo que las cosas que más recuerdo de él son diversas enseñanzas, pero también la posibilidad que tuvimos de viajar mucho. Creo que conocí el país en su compañía y creo que siempre guardaré de mi papá como pues unas enseñanzas vitales sobre el amor a ciertas cosas como al arte, al teatro. Compartíamos mucho alrededor de esto, alrededor del cine. Era una persona muy divertida, de un humor muy sarcástico, a veces muy pesado. Pues era una persona también que siempre, sin necesidad de ser regañón, como que siempre te estaba enseñando algo y te estaba inculcando una visión crítica del mundo. Yo creo que esa es como de las cosas que más valoro de mi papá. Mi hermano era un ser extraordinario, extraordinario. Él era el ser humano más humano que yo he conocido, más con una calidad humana, con un sentimiento de ayuda. Él se despojaba de todo para dárselo al que necesitara. A él no le costaba dar lo que tuviera para que otra persona fuera feliz. Él era muy bondadoso, él era una persona estudiosa, correcto hasta la médula. Honesto, no conozco personas honestas, creo que él, no conozco a nadie más. A Jaime lo conocí en la actividad política en 1974 en el gobierno de Alfonso López Michelsen. Nuestra actividad, además de ser política, también estaba enmarcada en el mundo sindical. En ese entonces él era un activista muy reconocido y admirado en la empresa de teléfonos de Bogotá y yo en la empresa de telecomunicaciones, Telecom. Jaime era un hombre supremamente comprometido con la causa de los trabajadores, se ganó la admiración, el cariño, el respeto. En ese marco lo conocí, pues se caracterizaba por ser un hombre luchador, un demócrata, pues en la extensión de la palabra, y preocupado no solo por la suerte de los trabajadores, sino por la suerte del país. Mi papá tuvo que comenzar a trabajar muy joven porque su familia era pues de condiciones humildes y mi papá empezó a trabajar antes de los 20 años en la empresa de teléfonos de Bogotá. En ese entonces la gente todavía se pensionaba, se pensionó a los 20 años de servicio y cuando terminó, pues cuando se pensionó ingresó a estudiar historia en la Universidad Javeriana y luego comenzó a hacer una maestría en ciencia política. Pues de la maestría no se alcanzó a graduar, pero terminó materias y estaba desarrollando su tema de investigación, que era sobre marketing político. Hay que atribuirle a Jaime que era un hombre supremamente universal. Pues de hecho una cultura muy amplia, amante del arte, amante de la historia, de la política. Y pues su forma de ser, su simpatía hacía que fuera muy querido por la gente. Creo que mi papá siempre estuvo muy interesado en comprender la historia de Colombia, yo diría que sobre todo el siglo XX. Era una persona muy interesada tanto, digamos, en el mundo laboral, en el mundo sindical, pero también en la posibilidad de la resolución del conflicto armado en Colombia, de una salida negociada al conflicto. Le interesaba mucho la historia de la izquierda, de las izquierdas en Colombia.
Creo que esos eran como algunos de sus temas centrales. Mi papá también fue concejal de Bogotá, fue un periodo compartido con Dusan y en ese tiempo también digamos que parte de sus inquietudes se centraron en ordenamiento territorial, en servicios públicos, entre otras cosas. La tesis de pregrado fue sobre el caso Gloria Lara, que nosotros después publicamos, después de que había sido, digamos, después de que lo enterramos. Creo que la publicación del libro fue en el 2007 y esta es su tesis, que básicamente lo que plantea es que algunas personas que se culparon por el asesinato de Gloria Lara hacía parte de un montaje de los militares para desestabilizar el proceso de paz durante el periodo de Belisario Betancur. Era de un humor muy jocoso. Yo recuerdo que en la época en que hacíamos la actividad política, que consistía en pegar afiches o hacer consignas, pintar consignas en las paredes en contra del gobierno de Alfonso López Miquelsen, pasaban cosas tan curiosas como de burlarse de nosotros o dar órdenes. Por cierto, en una de esas situaciones pues llegó la policía a indagar qué era lo que estaba pasando y bueno, en términos generales es un hombre jocoso, alegre. Yo lo recuerdo con mucha nostalgia porque creo que uno de los batalladores más importantes en la búsqueda de la paz, en la cesación del conflicto, en la salida política y negociada fue Jaime Gómez, que murió precisamente producto de lo que es, y lo decíamos ahorita en la intervención inicial del evento, la macatización, las prevenciones, los señalamientos, lo que ha venido entronizando como matriz de opinión el establecimiento de este país, que todo el que se oponga precisamente a un statu quo de miseria, de pobreza, se destroza, se acaba, y lo recuerdo y lo añoro cada vez más, porque creo que era muchísimo lo que a Jaime le faltaba por aportar y tenía para aportar en este país. Era como el papá también nuestro, ¿no? Nosotros toda la vida tuvimos mi padre, además que lo amaba. Y él estaba muy pendiente de todas nosotras, él nos peinaba, él nos embolaba los zapatos, para él éramos sus princesitas, somos 4 hermanas. Y entonces una vez yo estaba de cumpleaños, seguro a mi madre, éramos 8, pues seguro se le olvidó y ese día hice de pronto alguna pilatuna y me castigaron, entonces yo estaba llorando. Y él llegó con unas fresas con crema porque me encantaban. Y dijo, madre, ¿por qué está llorando la niña? Entonces ella seguro le contó. Dijo, no, madre, pero la niña está de cumpleaños hoy. Y entonces eso a mí me quedó grabado de chiquitica. Entonces me trajo un libro, porque él nos enseñó a leer a todos. Un libro y esas fresas con crema. Y a mí se me olvidó todo el problema y me pareció de lo más lindo ese detalle. O sea, yo era muy chiquita y no creo que él se haya dado cuenta de la magnitud del acto, para que a mí me quedó grabado toda la vida. Mi papá, además de haber sido concejal de Bogotá, fue asesor político de Antonio Galán y luego, digamos, con esa experiencia comenzó a ser asesor de Piedad Córdoba. Pues el interés era apoyar el ala izquierda del Partido Liberal y en ese sentido apoyar el proceso de Piedad Córdoba. Allí crean entonces Poder Ciudadano, que se reconocía como el ala izquierda del Partido Liberal, y allí se hicieron cosas muy interesantes, entre esas apoyar la candidatura de Lucho Garzón a la alcaldía, pero también mi papá, por ejemplo, trabajando con Piedad, hizo una, digamos, versión alternativa a la Ley de Justicia y Paz, que en ese entonces estaba en discusión para la desmovilización de los paramilitares. Mi papá nunca nos contó a nosotros, su familia más cercana, que se sintiese amenazado, pero parece que sí manifestó con algunos conocidos, con algunos amigos, que se había sentido, por ejemplo, seguido en el centro de Bogotá, y creo que manifestó con otras personas como algunas situaciones de irregularidad. Recuerdo que
Antes que lo desaparecieran, acababan de ser las elecciones a Congreso, a gobernaciones, Congreso en el 2006. Y un poco, pues en una reunión familiar sí manifestó un poco como que la situación del país estaba muy tensa, muy pesada, y lo manifestó de una manera que quizás no, pues no era usual. Y digamos que esto también ocurrió en el intermedio a que se efectuara las elecciones para presidencia, y en ese momento estaba Álvaro Uribe compitiendo para la reelección presidencial. Fue líder sindical de la empresa de teléfonos de Bogotá durante 20 años y era un gran orador. Las últimas fueron haciendo su campaña para el Consejo, cuando estuvo en el Consejo de Bogotá, y pues también desempeñándose como asesor de Piedad, asistía a varias reuniones donde, digamos, también se debatía como orador. Mi papá era del equipo más cercano de los últimos años, antes de su desaparición, a Piedad Córdoba. Mi papá fue desaparecido en marzo del 2006 y yo no recuerdo, no sé exactamente cuántos años antes venía trabajando con Piedad, pero sí sé que era como pues parte del equipo más cercano de la senadora. Toda la vida mi papá sintió la necesidad de hacer ejercicio y a través del ejercicio también de tener contacto con la naturaleza. Pues para sus familiares, para sus primos y amigos eran muy conocidas las subidas a Monserrate, pero también a la parte de atrás del Parque Nacional. Mi papá, cuando fue desaparecido, vivía en las inmediaciones del Parque Nacional y parte de su ejercicio matutino era subir a esa montaña. Le gustaba mucho subir a esa montaña y recuerdo mucho pues las pocas veces que lo acompañaba, porque no lo acompañaba mucho, pero alguna de esas veces recuerdo cómo le gustaba llegar a la cima y escuchar cómo se despertaba la ciudad. Es decir, uno lograba, subiendo la montaña, uno logra sentir la diferencia entre una Bogotá dormida y una Bogotá que se despierta, y eso le gustaba muchísimo. Y cuando nos subía al parque cuando nos subía a la montaña hacía ejercicio en la parte baja del parque. Él era la cabeza de la familia, el eje, el todo de mi casa, el modelo a seguir, todo. Entonces él era el que decía, nos reunimos tal fecha, él proponía y nosotros lo seguíamos. Entonces nos reunimos en esa Navidad, hicimos una cena de Navidad y después no lo volví a ver, porque él era muy ocupado, todo el tiempo andaba supremamente ocupado. Él estudiaba música, él, bueno, hacía 20.000 cosas, no sé cómo le rendía el día. Y desde ese diciembre yo no lo volví a ver, entonces no hablamos de nada, pero sí lo notaba con cierta angustia. Y eso me angustió, y eso es lo que yo digo que me lleva a mí como un sentimiento de quererlo ver como con un afán terrible, y nunca lo pude ver antes de... Diana me llama, este día dice, mi papá no ha aparecido. Y pues ya sabíamos que en casa de Lelis había quedado el celular y el desayuno servido. Entonces pues ya frente a una situación de eso, lo primero que uno piensa, algo grave pasó. Y pues a las 6:30 de la tarde, 6:30 que nos percatamos, o yo me percaté por Diana, de que Jaime no había llegado a la casa. Mi papá subió el 21 de marzo del 2006 a la montaña, y pues solo hasta la noche nos percatamos que había desaparecido. Su compañera Lelis llegó a su apartamento, pues llegaron al apartamento en el que vivían juntos y vio que mi papá no había regresado. Entonces pues comenzó a llamar a sus amigos, a llamarnos a Sebastián y a mí, a los familiares, y pues entre todos comenzamos a hilar que realmente no había regresado y que no había asistido, por ejemplo, a una reunión importante que tenía ese día con el equipo de Piedad. La noche anterior al crimen, a su desaparición, tuvimos una reunión
Habíamos quedado inclusive de reunirnos al otro día porque tenía acercamientos con sectores de las fuerzas militares y de policía que estaban buscando acuerdos para acercarse a la posibilidad de un proceso de paz. Y él mismo antes de salir de mi casa me dijo, tienes que cuidarte mucho porque tengo información de que están haciendo un seguimiento muy cercano y puede pasarte algo, y resulta que le pasó fue a él y no a mí. Entonces, inmediatamente se dio aviso a presidencia, se activaron varios mecanismos de búsqueda, se buscó con helicópteros, con la Cruz Roja, se hicieron caminatas por el parque esa misma noche. Al día siguiente se volvió a subir a la montaña por el lado en el que él hacía el camino. Yo me quedé esa vez en la parte de abajo con una fotografía preguntando por él. La noche anterior salimos con mi hermano a la universidad, pues se fueron a visitar hospitales y yo fui con mi hermano a la Universidad Javeriana, al hospital, a mirar si tenían algún reporte de NNs. Y al otro día, ya hacia mediodía, pues como que todos fuimos conscientes que se trataba de una desaparición forzada y se activaron los mecanismos, entre esos el mecanismo de búsqueda urgente a personas desaparecidas. Nosotros hicimos muchísimas acciones. La primera fue poner derechos de petición a vicepresidencia, procuraduría, defensoría, digamos, urgiendo por la búsqueda de mi papá, porque se establecieran los mecanismos necesarios, se activó el mecanismo de búsqueda urgente a personas desaparecidas y sobre pues varios familiares, pero principalmente Lelis, su compañera, Sebastián, mi hermano, mi tío Eduardo y yo comenzamos a tener reuniones con distintas entidades del Estado, exigiendo que se activaran estos mecanismos. Tuvimos reuniones con la SIJIN, con Procuraduría, con Defensoría y aparte de esto también hicimos una denuncia nacional e internacional a través de distintos medios. Yo empecé a escribir muy rápidamente a través de correos electrónicos, de allí surge un poco la idea de, más adelante, pero digamos de ese material surge la idea de Antígona Gómez. Hicimos varias movilizaciones en el centro de Bogotá, varios plantones, en la Plaza de las Nieves, que tenía una importancia muy grande para la historia de mi papá. Hicimos ruedas de prensa, movilizaciones hacia la Plaza de Bolívar, incluso en el Festival de Teatro, en la inauguración del Festival de Teatro logramos colarnos y llevábamos pancartas pues alusivas a que mi papá había sido desaparecido, que lo estábamos buscando. Y pues creo que todas estas cosas ayudaron a que nos devolvieran los restos, porque la denuncia nacional fue muy fuerte, pero también a nivel internacional recibimos mucha solidaridad. Yo había quedado de tener una bebecita, entonces no podía estar en la caminata, no pude estar, pero sí estuvo toda mi familia, mis hermanos, y yo estuve en todas las marchas. Eso sí, en todas las marchas que hubo yo estuve. Pero yo muy adentro yo ya sabía que él no regresaba. No. En principio, por un lado, no hubo la debida diligencia. El mecanismo de búsqueda urgente, el mismo nombre lo dice, es para que las autoridades reaccionen y para que las autoridades empleen todos los mecanismos y todas las herramientas que estén a su alcance para dar con el paradero de la persona desaparecida. Por ejemplo, en el caso se interpuso la denuncia de búsqueda urgente prácticamente a los 2 días que se tuvo noticia de la desaparición. Solamente se empiezan a remitir oficios 3 días después. No se llevan a cabo diligencias de investigación que ya habían sido sugeridas en el mecanismo de búsqueda urgente. Si bien se peina la zona, es decir, se hace unos recorridos en el cerro del Águila, en el Parque Nacional, donde Jaime desapareció, donde comúnmente él iba a trotar, pues hay una lentitud y hay una serie de acciones que no son las apropiadas en procura de buscar rápidamente y dar con el paradero de Jaime. Y pues la lentitud de las autoridades que en su momento conocieron el mecanismo de búsqueda urgente pues fue palmaria, fue evidente, ante lo cual pues los familiares obviamente frente a esa situación pues urgían a que se fuera más diligente en la búsqueda y pues finalmente ese capítulo se cierra con el hallazgo del cadáver de Jaime prácticamente un mes después en el Parque Nacional.
Pues lo primero que se hizo fue descartar que hubiese sido un accidente. Y eso se descartó esa misma noche y a la mañana siguiente cuando se recorrió el parque y no se le encontró. O sea, no se le encontró por los caminos habituales. Se le preguntó a la gente que subía a la montaña si lo había visto. La gente que había subido el día anterior lo había visto subir, pero no había evidencia de que hubiese bajado. Hubo una persona que manifestó que lo había visto, la última persona de la que tenemos reporte, que ahora ya no recuerdo si fue ese día que nos contó o a los días siguientes, la última persona que lo vio llegar cerca a la avenida Circunvalar, y ahí ya se pierde el rastro de mi papá. Y como se descartó el accidente y pues conocemos en qué país vivimos, porque digamos que somos una familia que conoce la historia y está politizada, por la cercanía también de trabajo con Piedad, por lo que Piedad estaba haciendo. Allí ya se fueron hilando cabos y varias personas que trabajaban con Piedad en distintas partes del país habían sufrido algún tipo de amenazas. Entonces hubo un hecho en Soacha, mi papá había visitado Soacha y allí habían hecho una advertencia que la gente de Piedad Córdoba no podía volver. Pasó un incidente en Barranquilla, un allanamiento a una persona que también trabajaba con Piedad. También pasó algo en Neiva parecido y también fuimos conociendo de hechos también en Ciudad Bolívar. Entonces allí como que también ya fue muy evidente para todos nosotros que se trataba de una desaparición forzada. Yo recuerdo mucho que eso fue un martes en la noche. El martes en la noche la casa de mi papá estaba llena de amigos. Estaba Piedad Córdoba, estábamos sus hijos y bueno, otros familiares, y allí entre todos pues como que comenzamos a hilar las cosas y pues como a pensar que era una desaparición forzada. A nosotros nos pasaron desde el principio, vivimos las irregularidades del Estado colombiano. Yo recuerdo mucho algunas reuniones con entidades como la SIJIN y Fiscalía, que se supone pues son las encargadas de buscar a las personas que están desaparecidas, y nosotros lo que sentimos en esos momentos era que primero se estaba desconociendo que era una desaparición forzada, segundo nos sentimos vulnerados porque en las preguntas muchas veces tendían a hacer creer que se trataba de una autodesaparición o que mi papá era culpable o que estaba haciendo cosas indebidas. Esto fue muy recurrente. Alguna vez la SIJIN también llegó a la casa de mi papá a mostrar un cassette en el que una persona pedía auxilio. No era él, se notaba que era un montaje, pero además como que a través de ese montaje querían sacar información como muy personal, por ejemplo, de la relación entre la compañera de mi papá y mi papá. A mí varias veces en entrevistas en la calle, cuando hacíamos estas movilizaciones, después ya o al otro día o apenas se acaba la entrevista, yo me daba cuenta que eran entrevistas que no eran reales, que no eran de periodistas reales, sino que tenían otra intención. La misma SIJIN nos dijo que ellos infiltraban las reuniones que hacíamos, porque nosotros hicimos muchas reuniones preparatorias para las marchas, las movilizaciones, y así comenzaron una serie de irregularidades permanentes. Yo recuerdo que a los pocos días que mi papá fue desaparecido ya mi teléfono celular estaba intervenido, a las afueras de la casa de mi papá ya estaban carros sospechosos hasta horas muy tardes de la noche. Digamos que comenzamos a sentir estas distintas estrategias de intimidación, pero también que daban cuenta que algo extraño estaba pasando. Y no sé si ustedes recuerdan, pues los reportes de prensa también hablan de que se montó la hipótesis de que mi papá se había autodesaparecido porque tenía problemas financieros con el fondo de la empresa de teléfonos de Bogotá. El fondo de la empresa de teléfonos de Bogotá salió a desmentir esto, pero la revista Cambio publicó esto. Nosotros nos reunimos con las personas responsables de escribir este reportaje y las personas responsables de esa sección, y lo que nos dieron a entender es que esa había sido una hipótesis que había salido de Vicepresidencia de la República. Esa hipótesis de que podía haber sido una autodesaparición por deudas. También
como típicamente pasa en Colombia, se habló de crimen pasional o de desaparición pasional. O sea, llegaron a extremos grandísimos, como en una entrevista a preguntarme si tendrían que ver algo mi mamá, la mamá de mi hermano o la compañera de mi papá. Digamos que durante todo el periodo en que lo estuvimos buscando, yo puedo hacer una lista, yo creo que inmensa, de irregularidades de la manera como se trató la desaparición de mi papá, y irregularidades que continúan cuando aparecen sus restos y luego con las hipótesis que circulan alrededor de qué fue lo que pasó. Yo recuerdo que yo estaba aquí en mi casa porque yo casi que durante todo ese mes me fui a acompañar a la compañera de mi papá, vivía allá con ella, pero ese día había venido a dormir acá y el alcalde Lucho Garzón, quien nos brindó muchísima solidaridad, me llamó esa mañana y me dijo que habían encontrado unos restos en el Parque Nacional, que podrían ser los de mi papá. Yo recuerdo pues que yo le dije a Lucho, no, yo no creo, pero bueno, ya me arreglo y me voy para allá. Llegamos allá y cuando llegamos ya los restos habían sido levantados, pero con una serie de irregularidades. Primero, no fueron recogidos todos los restos óseos de mi papá. Segundo, el CTI no estaba en el levantamiento del cadáver, y cuando se presume desaparición forzada tiene que estar el CTI, es decir, no lo puede hacer solo la SIJIN o la DIJÍN o policía. Y luego allí ya comenzó un largo, digamos, como un tedioso camino, porque los restos de mi papá los llevaron a medicina legal, tenían que hacerle los estudios del caso, específicamente carta dental, y por la noche parece que de la noticia tuvieron reporte primero Presidencia de la República y Vicepresidencia antes que nosotros, antes que la familia, lo cual pues no tendría razón de ser. Y en ese momento, no sé, como a las 8:30 de la noche estábamos en la casa de Piedad y recibimos una llamada en la que se decía que la carta dental sí era la de Jaime Gómez. Y ahí, bueno, ahí ya comienza otra historia para mí, porque ahí yo empiezo a pensar que posiblemente sí puede ser mi papá. Solo hasta ese momento comencé a pensar que era posible. Yo recuerdo que esa noche nos fuimos, Sebastián, mi hermano, yo y Leli, nos fuimos para la casa del Parque Nacional, y allí como que comenzamos los tres a pensar, bueno, pues puede ser, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como preparándonos. Y al día siguiente, no sé, 5 de la mañana comenzaron a llamar los noticieros, pues la prensa de radio, y nos fuimos para medicina legal. Al día siguiente yo entré a medicina legal a reconocer los restos de mi papá, pero antes tuvimos una reunión con el director de medicina legal, que en ese entonces era Máximo Duque, y quien también cometió una serie de irregularidades. Y ya luego de reconocer los restos, se comenzó a circular la noticia en los medios de que había sido un accidente. Y esta fue una noticia que comenzó a circular Máximo Duque, a quien no le correspondía hacerlo, porque a medicina legal no le compete dar este tipo de declaraciones, sino simplemente pues hablar de si se reconoció o no un cuerpo. Y las irregularidades con medicina legal también son una lista larguísima, como pues comenzando con esta, pero también que los estudios que le tenían que hacer a mi papá nunca estuvieron a tiempo, que la información que han dado es supremamente, digamos, no cualificada. Personas que saben sobre este tema dicen que o las personas de medicina legal son ineptas o están contribuyendo a que un crimen de Estado se mantenga en la impunidad. Y para dar, digamos, ejemplos que a mí me parecen muy importantes, que un examen que tenía que hacerse para saber cuándo fue el tiempo y lugar de muerte de mi padre se demoró, no sé, más de 2 años,
y en el caso de los diputados del Valle, ese examen estuvo de un día para otro, hecho por medicina legal. Y yo creo que eso es importante visibilizarlo porque en Colombia las víctimas de la guerra tienen un trato asimétrico y en este caso pues es más que evidente. Pues en la televisión creo que salió y mi cuñado Norbey llamó a mi esposo, él fue realmente, y le dijo que en la televisión decían que ya había aparecido el cadáver de mi hermano. Y él me lo dijo. Y pues fue una noticia muy dura, supremamente dura, pero que yo ya prácticamente como que esperaba muy en el fondo. Pues uno tiene siempre la esperanza, es lo último que se pierde y uno quiere encontrar ese ser vivo. Pero cuando me dijeron, yo dije, sí, ya ahí no había nada que hacer. Al principio, como todos los seres humanos, uno alberga una esperanza, pero ya cuando, pues por el activismo político de Jaime en este momento, con la senadora Piedad Córdoba, y pues Piedad se ha caracterizado por ser una mujer muy convencida, fuerte en sus exposiciones, entonces ya empieza uno a analizar de que la relación entre ella y Jaime pues ya obedece a algo mucho más grave, de fuerzas oscuras pues que se mueven en el país, y el tiempo pues nos fue convenciendo de que esto era una cuestión del Estado colombiano. El cuerpo es encontrado el 23 de abril por parte de unos caminantes que iban por el Parque Nacional, por el cerro donde él desapareció, encuentran el cadáver, dan comunicación a la policía, solamente 6 horas después, o sea, prácticamente pasa mediodía y la fiscalía se entera del hallazgo. El levantamiento lo realiza la SIJIN de Bogotá, cuando pues en principio por el mecanismo de búsqueda urgente y sabiéndose pues de que esa era la zona donde se había desaparecido Jaime Gómez, debía ser asumido por la fiscalía. El levantamiento lo hace esta unidad. Se hace mal el levantamiento porque no, o sea, el análisis de la escena de los hechos y los elementos probatorios fundamentales que debieron recoger en su momento no se hizo. Pues por citar un ejemplo gravísimo, posterior al hallazgo del cuerpo, los familiares junto con la Comisión Colombiana de Juristas y unos peritos forenses, asesores independientes, subieron al cerro y encontraron una mandíbula. Al día siguiente del levantamiento del cadáver, donde supuestamente pues, la SIJIN debía haber abordado la zona de la debida forma y haber acordonado y haber levantado todos los elementos probatorios. Y en realidad hubo muchas fallas desde el punto de vista judicial y técnico en ese levantamiento del cadáver, muchas fallas en la comunicación que todavía hoy en día no se explican, como por ejemplo por qué se tarda el traslado del cuerpo de Jaime desde que se sabe la noticia por parte de los familiares y pues ya se estaba haciendo eco en la opinión pública que posiblemente se trataba de Jaime Gómez, se demoran 4 o 5 horas hasta el Instituto de Medicina Legal en ese traslado. Máximo Duque dijo que se trataba de un accidente. Cuando nosotros, porque conocemos cómo funciona el Estado colombiano, contamos con la ayuda de unos forenses independientes y esos forenses independientes dijeron rápidamente que se trataba de un homicidio, por golpe contundente. Entonces lo que estaba diciendo Máximo, primero yo tengo entendido que un director de medicina legal nunca puede dar este tipo de declaraciones y segundo pues estaba diciendo mentiras porque los estudios de los médicos forenses independientes daban cuenta de un asesinato. Entonces allí, digamos, como que comienza parte de las irregularidades de medicina legal. Porque medicina legal planteaba que podía ser un accidente y bueno, para descartar el supuesto accidente, además de los exámenes de los forenses independientes, se hicieron otro tipo de exámenes que Fiscalía hizo. Fiscalía hizo examen de psiquiatría forense, hizo examen de física y muy rápidamente Fiscalía nos reconoce a nosotros que efectivamente se trató de un accidente, de un homicidio y no de un accidente. Medicina Legal, quien era en ese entonces el abogado encargado, el fiscal encargado y quien era el director de la sección de Derechos Humanos de Fiscalía, nos dicen fue un homicidio
Las pruebas de física, de psiquiatría forense dicen que es un homicidio, pero tenemos que avanzar ahorita es a conocer cuáles fueron las causas, digamos, los motivos del asesinato y quiénes fueron los culpables. Sin embargo, a pesar de que eso lo reconoció el primer fiscal, el caso ha sido asignado a otros 5 fiscales, no recuerdo ahora exactamente el número, y estos 5 fiscales luego ya dicen que tienen que descartar la hipótesis del accidente, es decir, después de 6 años sigue funcionando la misma hipótesis desde el Estado, que fue un accidente, es decir, no se reconoce que fue un homicidio, a pesar que las pruebas dan cuenta de que fue un asesinato. Si se hubiera hecho de una forma adecuada, pertinente, con una comunicación oportuna de los familiares y oportuna a sus representantes y oportuna a la Fiscalía, porque valga recordar lo realizó fue la SIJIN de Bogotá, pues no estuviéramos en muchas de las dificultades que nos encontramos hoy en día, y dentro de lo cual pues el análisis de la escena de los hechos pues repercute en el estado en que se encuentra el proceso actualmente. Además de la carta dental, digamos que cuando yo entré a medicina legal sentí que era mi papá. Pues yo no puedo decir que lo haya reconocido porque la manera en que se encontraron los restos de mi papá no permitía decir que yo podía, digamos, reconocerlo, porque esta es otra cosa que no es clara, pero solo transcurrió 1 mes y 2 días y los restos de mi papá se descompusieron de una manera no común, lo cual puede dar cuenta de un tratamiento a la hora de la muerte, que también quisiera quitar las evidencias, por ejemplo, de tortura, de lugar de asesinato, de formas de asesinato. Creo que fue además muy fuerte porque por la misma época también estaba desaparecida mi hija y no pensé yo realmente que lo fuéramos a encontrar como lo encontramos. La noticia del hallazgo del cadáver, como fue, además no fue, era una calavera. Fue demasiado doloroso para mí, demasiado dolorosa, porque Jaime fue torturado, fue brutalmente asesinado. Y yo no creo que esto se lo merezca ningún ser humano, pero Jaime muchísimo menos. Los restos de mi papá se encontraron en un lugar por el que él no caminaba. O sea, allí no podrían encontrarse sus restos porque él no caminaba por ese lugar. Y aparte de eso, cuando uno ve las fotografías al momento en que encuentran el cadáver, es obvio, por la manera en que están el cuerpo, es obvio que el cuerpo fue puesto allí. O sea, en las fotografías es muy evidente. Y cuando se hace el examen de física, porque los restos sí se encuentran en un lugar, es decir, los restos se ponen ahí para hacer pensar que es un accidente, porque se ponen en un hueco, digamos, donde hay una cierta altura. Pero los estudios que se hacen de física demuestran que el cuerpo, si hubiese caído, el cuerpo no hubiese podido quedar de la manera en que cayó, ni los golpes hubiesen sido esos que tenía. Y es absurdo también porque en ese tiempo circuló, cuando se dijo que era un accidente, que había estado varios días en el Parque Nacional. Es decir, también toda la información que empieza a circular en prensa es una información que quiere contribuir a creer la idea del accidente. Entonces, por ejemplo, cuando se empiezan a preguntar por qué el grado de descomposición del cuerpo, hay gente que dice, creo que fue, no me acuerdo ahorita, pero fue una entidad del Estado o alguien del Estado que dijo que también esa forma de descomposición correspondía a que se lo habían comido carroñeros. Y es absurdo porque cuando yo entré a medicina legal y vi las prendas de mi papá, sus prendas de arriba estaban intactas. O sea, ¿cómo se lo iban a comer los animales? Son animales inteligentes y selectivos que le quitaron la camisa y entonces se lo comieron. Es decir, hay una serie de irregularidades. El reloj de mi papá estaba completamente intacto. Un reloj a la intemperie, no sé, 1 mes y 2 días no estaría intacto, sus botas estaban intactas. Es decir, hay mucha evidencia que yo no debería estar contando ahora. Que dan cuenta de
pues de que fue una manipulación y que la idea era hacer creer a la opinión pública que se trataba de un accidente. Para nosotros el cuerpo de mi papá lo tienen que entregar, porque usualmente con las desapariciones forzadas no se entregan los restos, aunque esto está cambiando en Colombia y es una de las formas en que muta la desaparición forzada. A nosotros nos lo entregan porque hicimos mucha presión, pero además hay que pensar en el contexto de ese momento, y el contexto de ese momento es la reelección de Álvaro Uribe. Y el presidente Álvaro Uribe, digamos, tuvo que ver algo con la hipótesis del accidente, porque él en los Estados Unidos dijo que en una reunión con congresistas demócratas, cuando le pidieron cuentas por el crimen de mi papá, él dijo que eso no era un crimen, que era un accidente y que él tenía cómo demostrarlo. Entonces, digamos que, pues que nosotros tenemos mucho más que evidencia para dar cuenta que esto se trata de un crimen de Estado. Bueno, de hecho, Colombia durante su historia, pues, o todos los países en América Latina tuvieron esta suerte, o la tienen muchos todavía, de las desapariciones forzadas, de luchadores populares, luchadores sociales, dirigentes sindicales. Y que pues no cabe la duda, yo creo que ningún ciudadano o ciudadana colombiana le puede caber duda de que el Estado no agencia este tipo de desapariciones. Pues digamos que durante el tiempo que estuvo desaparecido y cuando se encontraron los restos, los distintos medios de comunicación estuvieron muy atentos, cada uno con tratamiento distinto sobre lo que había ocurrido. Muchos medios digamos que replicaron como la versión oficial, pero también trataron de contrastarla. Hubo otros medios que tuvieron un tratamiento distinto de la noticia. Creo que City TV tuvo un tratamiento distinto de la noticia, Canal Capital, Telesur. La revista Semana también fue un poco más cuidadosa, tratando de contrastar como las opiniones, pero en general hubo mucho cubrimiento de prensa y digamos como un esmero por también tratar de tener en cuenta el punto de vista de la familia, aunque eso hay que decirlo que tampoco es muy usual en los medios de comunicación, y también el cubrimiento que tuvimos nosotros pues tiene que ver con el hecho de que mi papá trabajaba con una personalidad como Piedad Córdoba. Pues yo creo que en general para todas las personas que estábamos cerca y trabajando en la búsqueda de mi papá se trataba de una desaparición forzada, y luego también creo que fue claro para la mayoría de nosotros de que se trataba de un crimen de Estado y que tenía relación con el trabajo que desarrollaba mi papá con Piedad Córdoba. Digamos que la idea de Antígona surge, yo creo que bueno, yo traté de no ser una Antígona durante el tiempo que estuve buscando a mi papá, creo que fue algo a lo que me negué permanentemente, siempre tuve la esperanza de encontrarlo con vida. Y yo lo que trataba era como de recrear porque hago teatro, trataba de recrear una Penélope activa, digamos como la mujer que está esperando el regreso de un ser querido, pero no en este caso en la casa, sino pues activamente en lo público, en la calle. Pero la idea de Antígona surge ya en el 2007, luego de que pues enterramos a mi papá, que se terminó el 2006, y surge como una idea de no renunciar a los derechos a la verdad y a la justicia, porque recuerdo mucho que un amigo cercano me dijo, Diana, también hay que olvidar, y a mí eso me quedó resonando mucho, y yo dije, no, yo tengo derecho a la verdad y yo quiero conocer la verdad de qué fue lo que pasó con mi papá, y también tengo derecho a la justicia y voy a luchar por ambas cosas. En un ejercicio de memoria también. Usualmente o típicamente en las desapariciones forzadas los cuerpos no aparecían, los restos, o se demoraban mucho en aparecer, o cuando aparecían era porque los familiares y los abogados habían logrado a través de las investigaciones encontrarlos, como es el caso del hijo de Fabiola Lalinde, que después de mucho tiempo de búsqueda encuentran los restos. Ahora siento que las personas, y porque se puede ver en otros casos, por ejemplo el de Guillermo Rivera, que es muy parecido al de mi papá, los restos terminan apareciendo, esa es una de las características. Otra es que ya las desapariciones forzadas no solo ocurren por razones políticas,
Un tipo de desaparición forzada que se tipifica de otra manera son los falsos positivos, los mal llamados falsos positivos, que también suponen la desaparición de una persona, pero pues que luego ya vimos cómo se desarrolló cómo se encontraron estas personas que eran desaparecidas. Y otra mutación también es que, por ejemplo, en zonas como el Pacífico, algunas personas, sobre todo mujeres, son desaparecidas, son violadas y luego son encontrados sus cuerpos. Y parece que esto también es hecho por los paramilitares y también por algunas estructuras del Estado. Es decir, yo sí creo que han habido algunos cambios en términos de la desaparición forzada que uno puede rastrear, sobre todo del 2000 para acá. Los restos de mi papá están en el cementerio central. Sabas, Pretel se comunica con mi madre para darle el sentido pésame prácticamente antes de saberse que es él. Pues el solo hecho de que el mismo gobierno haya torpedeado en su momento la llevada del cadáver a medicina legal, que la gente de medicina legal se hubiera puesto a disposición de la familia y de quienes éramos sus amigos para dar garantías y poder saber de qué había sido asesinado, pues da cuenta de que fue un crimen cometido desde el Estado. Además, se han dado muchísimas evidencias, muchísimos elementos para concluir que fue una persecución en razón, entre otras cosas, de una propuesta de justicia y paz en ese momento para hacerle frente al paramilitarismo que se había trabajado con él y que se alcanzó a radicar en el Congreso de la República por mi parte. Un crimen de Estado porque es absolutamente claro que este crimen lo cometió el gobierno. He tocado varias puertas frente a jefes paramilitares para tener conocimiento de qué pudo ser, pero estoy casi convencida que fue el bloque capital el que tuvo que ver en el asesinato de Jaime. Que a mi papá se le recuerde como una persona que entregó su vida a construir otro tipo de país. Mi papá desde muy joven fue militante de la izquierda. Fue una persona que consideró que habían cosas en esta sociedad que cambiar, entre ellas las desigualdades económicas, las desigualdades de acceso al poder también, las desigualdades en derechos tan básicos como la educación y la salud, y alguien que se preocupó mucho por Bogotá. Yo creo que parte de la historia de mi papá está supremamente ligada a Bogotá, al trabajo, y también a la historia del país y al país. Yo creo que mi papá era una persona que consideraba necesario encontrar un punto de resolución al conflicto armado en Colombia. Yo quiero que se le recuerde también como una persona alegre, feliz, inteligente, una persona también autodidacta y una persona que disfrutó, yo creo que cada momento de su vida. Que lo recuerden como un ejemplo de vida, que lo recuerden como de las poquitas personas honestas que quisieron darle a Colombia o a Bogotá otro sentido de hacer política, otra forma de vida. Quisiera sobre todo eso, que lo tomaran como ejemplo, la juventud, para que más personas como él, uniéndose, pudieran realmente darle un giro a esta situación que ya no es ni en Colombia, sino en el mundo, de diferencias abismales entre unos y otros. Pues por la historia de mi papá, por estar ligado a la historia, digamos, al trabajo de Piedad Córdoba, pero también por ser un crimen de Estado que parece que involucra a altas esferas de los militares y del gobierno. Yo he sido objeto de amenazas desde que desapareció mi papá, de seguimientos, de intimidaciones, y concretamente en el 2008 y en el 2009 recibí amenazas de las Águilas Negras
Por esa razón decidí salir de Colombia en el 2008, buscando, digamos, protegerme, pero también, digamos, tomar una pausa y tomar energía para continuar con la lucha. Una lucha pues que no ha cesado, digamos. Yo salí de Colombia en exilio, pero no en el exilio, digamos, tradicional, y esta es otra de las cosas que se ha transformado en Colombia, y es que muchas de las personas que somos amenazadas salimos no como se salía antes, que se salía por periodos prolongados de tiempo, sino que salimos del país con la opción de estar entrando y saliendo. Y en esas entradas y salidas del país, digamos que cada vez que regreso a Colombia, algún tipo de intimidación recibo. En esos años ha sido muy usual que a la casa llaman con información errada, y cuando uno regresa a la llamada contestan de la SIJIN o del Gaula o de Fiscalía, digamos, de distintas dependencias del Estado, y estas son formas de intimidación que lo que buscan es, pues evidentemente, que nosotros paremos la búsqueda de la verdad y de la justicia. Que el Estado debe reconocer que ha sido una entidad que ha vulnerado los derechos humanos de los colombianos y que ha cometido crímenes. Y yo creo que si estamos hablando de construir paz, la paz pasa por reconocer que el Estado ha cometido estas violaciones, que aunque suene duro ha sido un Estado criminal, y que solo con verdad y justicia es posible avanzar hacia una sociedad en paz y reconciliada hacia el futuro. Aunque, bueno, creo que el término reconciliación también es bastante problemático. Yo creo que es una obligación del Estado dar la respuesta a esto, y la verdad es lo más importante para toda la familia. En este caso, la verdad que a mí más me interesa es saber quiénes mandaron a matar a mi papá y por qué lo hicieron, y que esta desaparición y este crimen se conecte con las otras desapariciones y crímenes que han cometido en Colombia, que se han cometido en Colombia. Es decir, para mí no tiene sentido conocer la historia de mi papá sin que esto se enlace con lo que ha ocurrido en el país por hace bastantes décadas. Es decir, mi papá no es un caso aislado, sino que es parte de una estrategia sistemática de desaparición de las personas que políticamente piensan distinto al Estado y a la política hegemónica de este país. Yo me reconozco víctima en el sentido en que sufrí vulneraciones de derechos humanos en mi propia persona y en la persona de mi padre, pero yo soy parte de organizaciones de derechos humanos y de organizaciones que desde lo generacional buscan verdad y justicia y buscan procesos de memoria, como Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad, y allí digamos que problematizamos mucho la categoría de víctima, en el sentido en que también es una imposición desde el Estado. Queremos romper con esas visiones que son muy estereotipadas de las víctimas, y nos reconocemos más como sujetos políticos que desde esa condición estamos buscando cambios estructurales del país, cambios que pasan para nosotros por procesos de memoria y también por procesos de rechazo a la impunidad social. No es solamente la reparación y la justicia con la familia, sino con todos los que éramos sus amigos y con la sociedad colombiana en general, porque la sociedad colombiana, el país en general, perdió en Jaime un elemento fundamental, un gran ser humano, un soñador, y él, como él mismo, era una gran esperanza para construir otros escenarios para la paz de este país.